Hola, soy Carlos Plata, fisioterapeuta experto en fisioterapia respiratoria y estoy aquí para hablaros de la neumonía. Empezamos. ¿Qué es una neumonía? Es una enfermedad respiratoria aguda provocada por una infección pulmonar que nos va a provocar una inflamación y daño en los pulmones. Como podéis ver aquí en el dibujo, tenemos representados los alveolos, que son las zonas donde se realiza el intercambio gaseoso, donde cogemos oxígeno y soltamos dióxido de carbono. Pues bien, debido a esta infección, podemos ver que nuestros alveolos se encuentran rellenos de líquido, rellenos de moco, rellenos de pus, y eso hace que el oxígeno no pueda pasar tan bien como debería. Es una enfermedad muy frecuente y puede llegar a ser mortal en ocasiones. ¿Y qué la causa? Pues estos microorganismos que vemos aquí, bacterias, virus, hongos. La bacteria del neumococo es una de las causas más comunes de neumonía. El virus de la influenza, el virus de la gripe tan presente en invierno, otra de las causas. ¿Qué pasa? Estos microorganismos habitan dentro de nosotros, en nuestras fosas nasales, senos paranasales, nuestra boca, y en algún momento pueden desplazarse hacia nuestro pulmón, desarrollando ahí la neumonía. Pero también estos microorganismos pueden estar en el ambiente. Puede ser que alguien que tenga una neumonía haga una tos y las partículas que haya soltado, que contienen la bacteria o el virus, se introduzca dentro de nuestras fosas nasales o nuestra boca y vaya hacia nuestro pulmón desarrollando la neumonía. Y también tenemos la neumonía por aspiración. Podría ser que un trocito de comida, un trocito de bebida, un poco de vómito, se nos vaya por el otro lado, como se suele decir casualmente. Eso también puede hacer que desarrollemos una neumonía. Pues bien, ¿cuáles son los tipos de neumonía? El tipo más común es la neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía que puede tener tu vecino o tu compañero de trabajo, que nos da los síntomas que ya todos conocemos, de los que hablaremos a continuación en unos minutos. Y luego tenemos la neumonía nosocomial, la neumonía adquirida en el hospital o neumonía hospitalaria, que es mucho más peligrosa. ¿Por qué? Porque las personas en los hospitales tienen su sistema inmunitario deficiente, están más bajo de lo normal porque están enfermos. Pues bien, hay bacterias, hay microorganismos que viven en los hospitales que son resistentes a los antibióticos y pueden causarnos grandes problemas. Dentro de la neumonía hospitalaria podemos encontrar una que está asociada a la ventilación mecánica, es decir, está presente o puede aparecer en esas personas que necesitan de un respirador, de un ventilador, quizá durante la UCI, o personas que padecen enfermedades neuromusculares, podrían tener una de estas neumonías asociada a la ventilación mecánica. Y la neumonía asociada a la atención médica es la neumonía que podría aparecer en una persona, por ejemplo, que vive en una residencia, alguien que acude a diálisis varias veces por semana. No es un hospital como tal, pero es un centro hospitalario, digamos, un centro sanitario. Y la neumonía por aspiración, que es la neumonía que pueden padecer personas que tienen problemas neurológicos quizá, o disfagia, donde contenido de nuestra boca se nos desplaza hacia el pulmón y allí provoca la neumonía. Y bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? Mayores de 65 años, menores de 5, los más mayores y los más jóvenes tienen más riesgo de poder desarrollar estas neumonías. Personas que padecen enfermedades crónicas, no tienen por qué ser enfermedades pulmonares, podría ser personas que padecen diabetes, personas que tienen problemas en su sistema inmune, personas que tienen una mala nutrición. La mala nutrición va a afectar a nuestro sistema inmune también, lo va a debilitar, igual que el abuso del alcohol, la exposición al tabaco, ya no hablamos de los que fuman, gente que no esté vacunada, que no se haya puesto la vacuna antineumocócica o la vacuna de la gripe, y personas que puedan padecer disfagia, como he comentado, por ese riesgo de aspiración. Bien, ¿cuáles son los síntomas?
tenemos una tos productiva, que será esta tos que nos va a hacer que saquemos moco, un moco verdoso, amarillento, eso depende del tipo de infección. Síntomas comunes también son la fiebre o los escalofríos, la disnea, esta dificultad para respirar que experimentan las personas con una neumonía, dolor torácico al coger aire profundamente o al toser, y náuseas, vómitos o diarrea. Y esto es muy importante, la presentación de la neumonía puede ser variable, sobre todo en personas con problemas de su sistema inmune o personas muy mayores. Podría parecer como que la persona está un poco despistada, que hay una alteración de la conciencia, que se suele decir. Prevención. ¿Cómo podemos prevenir esta neumonía? Teniendo la vacunación al día. La vacuna antineumocócica, la vacuna de la gripe, a día de hoy la vacuna del COVID-19, ¿no?, del coronavirus. Dejar de fumar. Aparte de los otros muchos beneficios que tiene dejar de fumar, el fumar puede hacer que la neumonía, que se incremente el riesgo de padecer neumonía hasta en 4 veces más. Reducir el consumo de alcohol. Está bien tomarse una copita de vino, tomarse 2 botellas al día, mal asunto. Nutrición adecuada. Comamos bien, cuidémonos. Evitar a los sintomáticos. Este lo he puesto sobre todo para los abuelos o abuelas que puedan estar viendo este vídeo, que tienen nietos pequeñitos y nos viene de la guardería con un catarro de narices, como se suele decir. Debemos intentar evitar en la medida de lo posible estar cerca de personas que puedan tener estas infecciones respiratorias, porque podría transformarse en una neumonía si nos infectamos. Y la adecuada higiene bucal. Si tenemos una mala higiene bucal y algo se nos mete hacia el pulmón, podría hacer que se desarrollase este problema, la neumonía. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos 3 tratamientos según lo que queramos tratar. Si nos estamos enfrentando a una bacteria, antibióticos. Si nos enfrentamos a un virus, antivirales. O a un hongo, los antimicóticos. Muy importante, los antibióticos siempre los debemos tomar de principio a fin. Si la pauta es de X días, debemos hacer ese número de días que el médico nos ha pautado. Nunca dejarlo antes, porque eso hará que la bacteria cree resistencia a esos antibióticos y puede hacer que sea muy difícil desprenderse de ella. Y, por supuesto, fisioterapia respiratoria. Por eso estoy yo aquí hablando hoy con vosotros. Desde la fisioterapia respiratoria podemos enseñar, reeducar en el control ventilatorio, hacer que la persona respire de manera más eficiente ante un cuadro de neumonía. Por ejemplo, reexpandir zonas atelectasiadas, zonas cerradas del pulmón, que a lo mejor están cerradas porque están llenas de moco. Con varias de nuestras técnicas que usamos podemos abrir esas zonas pulmonares que no están actuando tal y como deberían debido a que están pegadas. Facilitamos la eliminación de secreciones. En la neumonía, como bien hemos dicho, tenemos una tos muy productiva. Entonces podemos ofrecer estrategias, podemos ofrecer técnicas que van a hacer que la persona saque más moco y con menor dificultad, porque mejor fuera que dentro. Movilización precoz. Si nos encontramos con alguien en una cama de hospital, alguien que está en casa, quizá con una neumonía, el moverse lo antes posible si estamos en una fase estable es muy recomendado para empezar a recuperarnos lo antes posible. Y por supuesto el reentrenamiento al esfuerzo. Después de una neumonía podemos quedar muy machacados, sobre todo las personas más débiles, más mayores, con mayores comorbilidades, otras enfermedades de base, etcétera, etcétera. El fisioterapeuta se encargará de preparar un plan específico para volver a por todas, a nuestro día a día. Y eso es todo por hoy. Espero que os hayáis quedado con una idea un poquito más aproximada de lo que es la neumonía. Y por favor, no olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos por aquí.
Hasta la próxima. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.